Hoy 1 de febrero del 2022, el Carmelo Universal y la Iglesia de Venezuela celebra la Beata Candelaria de San José, Susana Paz Castillo, como se llamó en el siglo, pero que fue una mujer de profunda oración, enamorada del carisma carmelita y sobre todo una mujer al servicio de los más necesitados. Muy amados hermanos, como les decía, estamos celebrando hoy a la Beata Candelaria de San José, carmelita de la Tercera Orden. ¿Quién es esta mujer y por qué es tan importante en la Venezuela que tenemos hoy en día? Pues bien, viendo nuestra historia carmelita, hay muchos santos, muchas santas, beatos, beatas, que han procedido de una familia bastante importante. En este caso no es así. Susana Paz Castillo es una venezolana que nace el 11 de agosto de 1863. Su padre Francisco era hijo de la prima hermana del libertador Simón Bolívar. Su madre María del Rosario Castillo era una ama de casa con profundas convicciones católicas. Ella inculcaba a sus hijos un gran amor y temor a Dios, entendiendo que el amor por sobre todas las cosas y temor de no ofenderlo. Ese es el ambiente que vivía nuestra querida Susana antes de entrar en religión. Pues ella vive hasta los 7 años en este hogar familiar. El padre era también médico de medicina natural y todos los que llegaban a su puerta, a su casa, se iban con dinero, con pan, con algún remedio hecho en casa. En fin, eran unas personas, un matrimonio ejemplar y sobre todo caritativo, y eso le inculcaron a sus hijos. Cuando contaba 7 años, la Beata Candelaria pierde a su padre, y cuando tiene ya 24 años también a su madre, y desde entonces se erige como cabeza de familia, entendiendo en ese momento la situación de la mujer, la situación en la que estaba atravesando esta muchacha de 24 años. Pero no así que lo que le habían inculcado sus padres lo lleva a la práctica. Ella en la escuela hace un curso de corte y confección que luego le va a ayudar a su futura vida carmelita. Pues bien, a los 24 años, con el cardenal Sosa, el padre Sixto Sosa, antes de ser cardenal, era párroco de Altagracia, y este le va a comentar que hay muchas personas en estado de dejadez, de mendicidad, y ella, ni presta ni perezosa, le va a plantear al padre hacer un hospital para poder recoger a todos aquellos que estaban en la calle, que estaban mendigando, que no tenían acceso a una sanidad pública, ni siquiera a la sanidad, puesto que había muchísima pobreza en ese momento. Y es así como tiene 3 amigas suyas que van a secundar esta idea y van a fundar un primer hospital. Así que la Beata, de una familia humilde, va a ver también en la carestía al Cristo pobre, de la misma manera que la Madre Teresa de Calcuta. No le hizo falta grandes estructuras, sino un corazón muy grande, muy generoso, y ver a Cristo en cada uno de sus hermanos. Pues ella va a trabajar por los enfermos mañana, tarde y noche, y se va a adherir a una organización diocesana, es decir, que pertenece a la diócesis, y van a llevar las reglas de una primera familia religiosa de las hermanas de los hermanos desamparados, de los ancianos desamparados. No va a ser hasta 1906, el 13 de septiembre, que se erige canónicamente y diocesanamente esta congregación, donde empieza la Beata Candelaria a cambiar de nombre. Ya no se llama Susana Paz Castillo, sino se llama Candelaria de San José. Todavía no acontece el encuentro con el Carmelo, van a pasar algunos años más. En 1910 oficialmente es creada la Congregación de Hermanas de los pobres o de los más necesitados, actualmente carmelitas de la Madre Candelaria o de las venezolanas. Bueno,
pues no es hasta el día de la Encarnación, el día 25 de marzo de 1927, cuando llegan los carmelitas de la antigua observancia a Venezuela. Y es un flechazo, puesto que el cardenal de entonces le exigía a la madre que se adheriese a esta congregación de los hermanitos desamparados de los pobres. Y ella, pues, aunque intenta que la congregación se haga de este carisma, no está convencida. En su interior hay algo que no la convence. No quiere ser una sucesión de esta organización diocesana. Y cuando habla con nuestro Padre General, es un flechazo. Se enamora del carisma carmelita, de los santos, sobre todo de nuestra regla, estos 24 números que son la clave de la vida orante, servicial y fraterna. Y va a ser así que al año siguiente, el 26, el día de Santa Ana y de San Joaquín, el 26 de julio de 1926, oficialmente se erigen como terciarias carmelitas de vida regular, es decir, que siendo terciarias van a vivir dentro de la obediencia a la orden, dentro de la jurisdicción de la orden, como hijas y hermanas espirituales nuestras, con lo cual van a compartir todo nuestro patrimonio espiritual carmelitano. Y es así que cambian de hábito, ya se entregan del todo a esta nueva congregación y oficialmente son parte de la orden. La Beata Candelaria desde aquel momento tiene, como dije, un flechazo. ¿Y por qué digo esto? Porque en muchos de los testimonios de sus propias hermanas, en muchos testimonios de la propia gente que la vio, aparte de ser una mujer infatigable, incansable en la caridad, infatigable en el apostolado, siempre la veían de rodillas ante el sagrario, abierta de manos en cruz. Su fuerza era el sagrario. Ella decía a sus hijas que no había que ocultar o suavizar las penas, sino que había que ofrecerlas a Dios. Y ella lo sabía en carne propia, pues los había vivido. Y una prohibición totalmente fuerte que dio a sus hijas fue prohibido decir que no a los pobres, a los menesterosos, a los descarriados, a las prostitutas, a todos aquellos que llamaban a su puerta, prohibido decir que no. En su lugar decir, ya se lo procuraré. Es un patrimonio que hasta el día de hoy se sigue viviendo en Venezuela y en todas las casas donde ella fundó. Recordemos que fue una mujer incansable en la misión y no paraba de fundar conventos, de fundar hospitales, de fundar casas y asilos, orfanatos. Ponía muy claro a sus monjas, a sus hijas, que había que vivir fervientemente el espíritu del Carmelo, pero también teníamos que tener una mano para rezar y la otra para trabajar. Es así como ella empezó a ganarse no solamente el respeto en Venezuela, sino en todo el mundo. No había lugar donde hubiera necesidad y tristeza y dolor donde no estuviese ella. Le faltaban los medios, barcos, coches, andando. Otra gran virtud que tiene era su gran humildad. Recordemos que en ese tiempo había que ir de puerta en puerta para poder mantener la congregación, y a ella no se le caían ni los anillos ni los títulos. Siendo madre general, iba de casa en casa pidiendo las limosnas, pan, ropa, comida, lo que le sobrase a los ricos, a los que necesitaban, para dárselo a los que no tenían nada. Ese es el apostolado que dejó a sus hijas. No había que tener vergüenza para pedir por el pobre. Pero todo esto, como digo, alimentado con la devoción al Carmelo, a Nuestra Santísima Madre del Carmen en sus hábitos y a San José como protector, como procurador de los carmelitas. Pues bien, la Beata Candelaria va a ser por muchos años Madre General. Cuando ya llega cerca su destino final, tiene una enfermedad muy dolorosa que la va a quitar del generalato y no le va a pesar, pero aún le van a poner una tarea de ser maestra de novicias. Tiene unas cartas maravillosas exhortando a la oración, a la contemplación, a la vida activa, a la vida carmelita, oculta pero esencialmente servicial. Es por eso el patrimonio de esta beata que no deja indiferente a ninguno de sus congéneres, a ninguno de los que estudian sus vidas. Pues bien,
ella tenía un gran deseo para morir. Decía, quiero morir con el nombre de Jesús en los labios, y el Señor se lo concede. El día 31 de enero de 1940, tras una larga y grave agonía, después de tener muchos flujos de sangre, recita 3 veces el dulce nombre de Jesús, y a la tercera entrega el alma al Señor. Y desde entonces la beata no ha dejado de proveer a sus hijas, a los venezolanos, de consuelo, de amor y de caridad. Y justamente por ese amor al Carmelo se empieza a hacer el proceso de beatificación y canonización, y se empiezan a recoger los testimonios, y la gente empieza a hablar sobre aquella caridad oculta, sobre aquella contemplación eminentemente misionera. Y es así como ella no pretendió ser monja de clausura, sino quiso ser una carmelita terciaria, enamorada del carisma, y que sabía que también habían que tener esta disponibilidad de corazón, de esfuerzos, de vida, para poder servir al hermano en la calle, pero no dejar de nutrirnos en el sagrario. Esa es la fuerza de la Beata Candelaria, como de todos los carmelitas, el sagrario, a imitación de María, como una lámpara que está solamente encendida para Él, y de Él recibe el calor, la luz, la vida. Amados hermanos, el Papa Benedicto XVI aprueba su culto y su beatificación en el año del 2007, y en el 2008 es cuando se beatifica solemnemente en la iglesia venezolana, en Venezuela, en Cumaná, donde ella quiso morir, su culto. Ahí empieza la trayectoria a los altares. Y es verdad, hoy estamos celebrando a la Beata Candelaria, y mañana celebraremos la vida consagrada, la vida entregada, donada, regalada al Señor. Así que pidamos a la Beata Candelaria que nos enseñe también a amar al Señor a través de los hermanos, y sobre todo de los más necesitados. Pero para poder amar al que vemos, tenemos que amar al que no vemos, al que intuimos, al que está presente en cuerpo, al que está presente en divinidad, en el sagrario del altar. Feliz día de la Beata Candelaria, sobre todo a la iglesia venezolana, a cada uno de vosotros que estáis pasando situaciones muy complejas, muy duras en Venezuela. Allí tenemos presencia carmelita desde los años 50, tenemos los carmelitas de la provincia bética y los carmelitas de la provincia de Cataluña en este país. Tenemos también las hermanas de Orihuela, las hermanas carmelitas de vida contemplativa, y en fin, una orden tercera muy joven, muy fuerte. El Carmelo no solamente son conventos y monasterios, sino también son terciarios, son hermanos que dan su vida por los demás, son hermanos que dan y se nutren de Dios y para Dios, se nutren de Dios y se dan a los demás por Dios y con Dios. Así que feliz día de la Beata Candelaria de San José. Que nuestra Santísima Madre del Monte Carmelo nos bendiga. Y le decimos la oración de los carmelitas: flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen fecunda y singular, oh Madre tierna intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. Madre Santísima del Monte Carmelo, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Candelaria de San José, ruega por tus carmelitas.